Buenos días amigos, ¿cómo están ustedes? Nos volvemos a encontrar otra vez para desarrollar otra de nuestras clases de biología en este programa de la Universidad de San Carlos, PAP, coordinado por EPEM. Hoy vamos a desarrollar el tema de transporte celular. Es un tema muy importante, puesto que esta función mantiene un flujo de materiales en el interior de la célula y en el exterior de la célula necesario para poder realizar todas sus funciones metabólicas. Entonces, comenzaremos con nuestra primera pantalla. Vamos a ver qué es en sí el transporte celular. Como bien podemos leer aquí, el transporte celular es el paso de sustancias de material a través de una membrana semipermeable. Bueno, si analizamos la palabra semipermeable, quiere decir que no es permeable completamente, pero tampoco es impermeable. Es decir, que pueden atravesar a través de la membrana plasmática algunas sustancias y otras no. Aquí en este esquema se puede observar las diferentes formas de transporte que hay. Tenemos algunas formas de transporte pasivo y otras formas aquí de transporte activo. También tenemos transporte de iones, llamado también transporte electroquímico, que vamos a explicar en detalle en las próximas pantallas. La membrana celular, que es la estructura que limita el medio interior del medio exterior, separándolo del medio exterior, es semipermeable y tiene permeabilidad selectiva, es decir, que permite el paso de algunas sustancias dependiendo del tamaño y la carga. Algunas sustancias suelen ser muy pequeñas y pasan con facilidad, y otras que son muy grandes pues no pueden pasar por facilidad a través de la membrana. Lo mismo sucede con algunos iones que tienen cargas eléctricas. Entonces, un fenómeno químico hace que esas partículas no pueden atravesar simplemente a través de la membrana. Algunas sustancias pequeñas, como las moléculas de agua, a pesar de ser polares y no liposolubles, y gases como el oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, pueden atravesar las membranas por difusión simple, o sea, con mucha facilidad. ¿Qué es en sí el transporte celular? Las moléculas grandes como el azúcar y las proteínas e iones, que son partículas con carga, no cruzan. Sin embargo, son necesarias para el metabolismo celular. Es decir, que la célula necesita de moléculas grandes e iones con carga que no pueden pasar con facilidad a través de la membrana. Entonces, vamos a poder ver de qué manera van a realizar este transporte. Su transportación depende entonces de proteínas de membrana. Son determinadas proteínas especializadas para realizar el transporte de moléculas mayores o de partículas con carga. Las células pueden regular su composición química en el medio intercelular, por lo que pueden ser muy diferentes al medio extracelular. Vemos aquí en el comportamiento de la célula que muchas veces la concentración de sustancias en el interior de la célula es muy diferente a la del exterior o viceversa. En el exterior puede ser muy concentradas en la disolución, sin embargo en el interior no. Y esto es lo que provoca el flujo de sustancias. Vemos aquí en este cuadro algunos aspectos de transporte de la célula vegetal. Vamos a explicar rápidamente y después más en detalle. Por ejemplo, en este caso, el caso de plasmolizada en hipertónico, aquí nos está indicando las flechitas que hay mayor concentración de agua aquí en el interior que en el exterior. En el medio hipertónico
el medio exterior es muy concentrado y el medio interior no es muy concentrado, o sea, hay mayor cantidad de agua acá. Lo que motiva que el flujo de agua se provoque del medio interno al medio externo para equiparar las concentraciones. Es decir, que aquí vemos una separación del citoplasma de la célula, de la pared celular, de la pared de la célula vegetal. En este caso, en las soluciones isotónicas sucede lo contrario. Hay un flujo de agua del exterior al interior y del interior al exterior tratando de equiparar las concentraciones. En este caso, estamos viendo que en el medio interno celular hay mayor concentración de agua que en el medio externo. Por lo tanto, hay un transporte de agua hacia acá y del medio interno al medio externo, tratando de equivaler o equiparar las concentraciones, lo que hace que el citoplasma, observen acá, se pegue a la pared celular. De esta manera, el agua acá que entró va a poner la vacuola central de la célula vegetal va a aumentar de tamaño. En este caso hipotónico, la concentración de agua va a ser mucho mayor en el medio interno que en el medio externo. Por eso es que esta vacuola aumenta de tamaño ejerciendo una presión del citoplasma sobre la pared celular, y esto es lo que se llama presión de turgencia. Vamos a ver en nuestra otra pantalla unas formas de transporte celular. Muchas sustancias pueden difundirse al interior de la célula de forma pasiva a través de la bicapa. Cuando decimos en forma pasiva nos estamos refiriendo a que es un movimiento aleatorio de las moléculas de las sustancias que atraviesan la membrana. Pero esto se realiza sin gasto de energía metabólica. Se hace de una forma natural de difusión de moléculas. Otros materiales se mueven rápidamente gracias al proceso fisiológico con el transporte activo, pero requiere de gastos de energía metabólica. Aquí nos estamos refiriendo a este tipo de sustancias en las cuales, ¿ven?, las moléculas pueden ser más grandes o también eléctricamente cargadas, iones, y esto hace que necesite de transportadores, como se ve en este caso, algunas proteínas, algunos tipos de proteínas de membrana que hacen función aquí de transportadores. Bueno, volvamos otra vez a la forma más simple de transporte, que es la difusión simple por transporte pasivo. Es el movimiento aleatorio, y aquí ya tenemos el concepto. Es el movimiento aleatorio un momentito, aquí vamos a ver dónde está. Es el movimiento aleatorio. Es el movimiento aleatorio de partículas que atraviesan la membrana en ambos sentidos. Este movimiento depende del gradiente de concentración de moléculas o partículas en el medio intercelular y extracelular. Las partículas tienden a desplazarse hacia la concentración baja y no a la inversa. Es precisamente el ejemplo que estuvimos viendo, ¿verdad?, en cuanto al transporte pasivo. Vamos a ver algunos ejemplos de transporte pasivo. El dióxido de carbono se forma continuamente en las células del metabolismo del azúcar y otras moléculas durante la respiración celular.
Este se difunde fácilmente a través de la membrana plasmática. Aquí tenemos algún ejemplo de transporte, ¿verdad? Luego se elimina con rapidez en el torrente sanguíneo, impidiendo que el gas entre de nuevo en la célula, por lo que siempre habrá un gradiente importante de dióxido de carbono a un lado u otro de la membrana. Observen aquí el dibujo, la difusión simple, como el dióxido de carbono, que es un gas, penetra con facilidad por transporte pasivo al interior de la célula. Pero en este caso, que es la difusión facilitada, bueno, necesita de los transportadores. Puede ser este tipo de transportador de proteínas o puede ser por canales de algunas proteínas también específicas, que también permiten el paso de algunos gases o iones cargados. ¿Ven? En este caso tenemos el sodio, que es un catión, un ion cargado eléctricamente. Vamos a ver otra forma de transporte pasivo. Aquí estamos hablando de la diálisis, que es un tipo de transporte pasivo. Es la difusión de un soluto a través de una membrana semipermeable. Fíjense que ahora no estamos hablando de la transportación de agua o de líquido, sino que estamos hablando de partículas de soluto, o sea, de partículas de moléculas pequeñas, por supuesto, porque es transporte pasivo, que atraviesan la membrana. La diálisis la podemos, bueno, aquí vemos un esquema donde nos está enseñando cómo algunas partículas en el torrente sanguíneo pasan a través de un equipo especializado para purificar el torrente sanguíneo, que va después a entrar en nuestro organismo, y de esta manera las personas que tienen deficiencia en filtrar iones por problemas de su sistema urinario, su sistema excretor, entonces se puede solucionar este problema por algún tipo de aparato, pero hace la misma función. Pero vamos a ver un ejemplo un poquito más sencillo. Un ejemplo de este transporte puede ser cuando sumergimos una bolsa de celofán con solución de azúcar en un matraz con agua pura. Si la bolsa es permeable al agua y al azúcar, las moléculas de azúcar atravesarán la membrana y la concentración de ambos lados será igual. Lo hacemos cotidianamente cuando tomamos té. Si introducimos la bolsita de té en un vaso de agua, pero que el agua esté con una temperatura más elevada, esto facilita que las partículas atraviesen la bolsita del té y pase al agua, formándose una disolución un poquito más concentrada. Este es otro tipo de transporte, pero cuando hablamos de transporte de diálisis, que es un tipo de transporte pasivo, tenemos que recordar que este transporte se produce cuando moléculas, o sea, sólidos, atraviesan la membrana, puede ser a ambos lados de la célula. Bueno, aquí tenemos ósmosis. Cuando hablamos de ósmosis, que es otro tipo de transporte pasivo, nos estamos refiriendo al paso de agua o cualquier solvente a través de una membrana plasmática, una membrana celular. Aquí tenemos un ejemplo de un tubo de vidrio en forma de hummel. Observen acá, donde nos está señalando que en esta parte inferior del tubo hay una división, hay una membrana, que está sustituyendo, digamos, a una membrana celular. Pero esta membrana es semipermeable. Dice, pero vamos a ver el concepto de ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Es la difusión de agua, que es el solvente, a través de una membrana semipermeable. Las moléculas pueden cruzar en ambas direcciones, pero el movimiento neto es de la región de mayor concentración a la de menor concentración.
Siempre las partículas, por una ley física, se mueven en ese sentido, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración de forma pasiva. Algo demostrativo puede ser el experimento del tubo de U. Aquí tenemos el experimento. Vemos el desplazamiento del agua del hipotónico hacia el hipertónico. Supongamos que el amarillo representa el medio hipotónico. Quiere decir que aquí hay menor concentración de agua en este lado. Y el color morado es el medio hipertónico. Quiere decir que aquí hay mayor concentración de sólidos. Vuelvo a repetir, en el medio hipotónico hay menor concentración de soluto. O sea, en este caso de agua, porque estamos hablando, hay mayor concentración de agua en este lado. Y en este lado, menor concentración de agua. Ahora, en este medio se produce que el agua realiza un movimiento de este lado hacia este lado, tratando de lograr una igualdad de concentraciones en los dos lados. Y entonces aquí tenemos el medio isotónico, es decir, que al pasar sólidos de este lado hacia este lado, entonces vamos a tener igual concentración, es una tendencia, y tenemos igual concentración de este lado que de este lado. Y eso es lo que se llama isotónico. Vuelvo a repetir, en el medio hipertónico hay mayor concentración de agua. En el medio hipotónico hay menor concentración de agua. Y en el medio isotónico las concentraciones son iguales. ¿Qué es entonces la presión osmótica? Es la tendencia del agua a moverse a dicha solución como resultado de la ósmosis. Es decir, que el agua atraviesa las paredes de la membrana, como ya hemos explicado, y puede cambiar las concentraciones como resultado de este transporte. Eso es lo que se llama ósmosis. Por ejemplo, de esta presión es cuando insertamos un pistón en el lado de la solución, en un tubo de U, y podemos cuantificar la presión que debe ejercer el pistón para impedir el aumento del nivel de líquido en dicho tubo. Bueno, como ya hablamos del movimiento del agua que se mueve dependiendo de la concentración en el medio interno o en el medio externo, pero cuando el agua penetra en el medio interno, está ejerciendo una presión que hace que la célula aumente, o la vacuola de la célula vegetal aumente su tamaño, y esto está ejerciendo una presión en la pared celular. Entonces, esto es lo que se llama presión osmótica. Una solución con concentración de soluto alta posee concentración baja de agua y presión osmótica alta, y a la inversa. Vamos a ver que de este lado del recipiente hay una concentración alta de soluto, ¿verdad? Y en este lado hay una concentración baja, ya que el agua es pura. Ahora, vemos cómo el agua que está aquí menos concentrada pasa al lado de mayor concentración de soluto. ¿Para qué? Para poder nivelar las concentraciones. Pero aquí, si colocamos un pistón aquí de este lado, se ejerce una presión
Y esto es lo que se llama presión de turgencia, dado que el agua ejerce una fuerza tratando de equiparar las disoluciones, entonces se produce una presión y esto hace que parte del agua también pueda atravesar y moverse del lado de mayor concentración al lado de menor concentración. Y esto es lo que llamamos presión de turgencia. ¿Cómo pueden ser las soluciones según la presión osmótica? Bueno, pueden ser isotónicas cuando la concentración del medio interno y el medio externo es igual. Por ejemplo, cuando la concentración de agua es igual en ambos lados, en el medio externo o en el medio interno se llama isotónica. Por ejemplo, todos los líquidos corporales de los humanos son isotónicos en relación con las células. Una célula colocada en un medio isotónico no se deforma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las células de todos nuestros fluidos corporales, como la sangre, por lo general son isotónicos. Y cualquier célula introducida en medio isotónico no se deforma. O sea, no hay, transporte porque las dos concentraciones son iguales, la del medio interno y la del medio externo. Por lo tanto, la célula no se deforma. Sin embargo, en el medio hipertónico, que nos dice que la concentración del medio externo es mayor que del medio interno, si el líquido circundante posee concentración de sustancias disueltas mayor al interior de la célula, entonces este tiene presión osmótica mayor. Es decir, que vemos una correspondencia entre la concentración y la presión osmótica, ¿verdad? Si la concentración dispuestas en el medio interior de la célula es mayor, entonces la presión será mayor. Por ejemplo, si una célula se sumerge en una solución hipertónica, o sea, de mayor concentración, pierde agua y su contenido se aleja de la pared celular. Y esto es lo que se llama plasmólisis. Vamos a ver cómo son las soluciones según la presión osmótica. Acuérdense que presión osmótica es la fuerza que ejerce el agua en el interior de la célula contra la pared celular de la célula vegetal. Cuando el líquido circundante contiene concentración del material disuelto menor que el de la célula, esto es que es la presión osmótica menor. Si una célula se sumerge en un medio hipotónico, el agua entra en la célula y aumenta su tamaño. Es decir, que si el agua penetra en el interior de la célula, por supuesto que la célula, la vacuola central, se va a llenar de agua y esto hace que la célula se llene y entonces va a aumentar su tamaño. Por ejemplo, los glóbulos rojos colocados en una solución de cloruro de sodio al 0.6% absorbe agua y aumenta de tamaño. Y esto puede ser peligroso porque al aumentar de tamaño, estos pueden estallar, o sea, pueden romperse si se sumerge en este medio, ¿verdad? Vamos a observar aquí el esquema. Aquí tenemos los glóbulos rojos introducidos en un medio hipertónico. Observen ustedes cómo se ha deformado. Sin embargo, si los glóbulos rojos los introducimos en un medio isotónico, que quiere decir de igual concentración en el medio externo interno, estos no se deforman. En este ejemplo vemos que si introducimos los glóbulos rojos en un medio hipotónico, como ven aquí,
estos se deforman aumentando de tamaño. Miren el tamaño de estos, comparen ustedes con el tamaño de esto. Este sería el tamaño normal y este sería el tamaño aumentado de la célula. Aquí el peligro es que si aumenta mucho de tamaño, ellos podrían estallar, o sea, romperse. Volvemos otra vez a la presión de turgencia. ¿Qué es entonces la presión de turgencia? Es la presión hidrostática interna que suele estar presente en las células que tienen pared celular, como por ejemplo la célula vegetal. La rigidez de la pared permite que las células soporten un ambiente externo muy fluido o muy diluido, que tiene concentraciones muy bajas de soluto sin estallar. Esa sería la presión, o sea, digamos que esto es la pared. Observen ustedes la presión, cómo se ejerce acá, ¿verdad? Pero al equipararse las concentraciones, permite que la célula tenga un tamaño normal de concentración osmótica, pero en este caso no aumentarían de tamaño, o sea, no estallaría. El agua penetra a las células por ósmosis y llena las vacuolas centrales y distiende a las células aumentando la presión de turgencia. Esto que observamos en esta figura, por ejemplo, en esta figura, ¿ven? Es una estructura muy importante que tiene la célula vegetal. Son los estomas. Y los estomas son las estructuras que permiten el paso de agua a través de los tejidos de la célula vegetal. Y aquí estamos viendo que estos, en caso de que la célula necesite de este fluido, aumentan de tamaño. Aquí lo tenemos como reduce su tamaño, o sea, están cerrados. Y aquí vemos el flujo de agua hacia el interior de la célula. Y aquí vemos las concentraciones equiparadas, ¿verdad? Y cómo esta célula se expande cuando se llena de agua. Bueno, este es en el caso del transporte pasivo. Pero, ¿qué pasaría si las moléculas son grandes o tenemos moléculas cargadas eléctricamente? ¿Cómo entonces atraviesa la membrana? Vamos a ver algunos ejemplos del transporte de estas sustancias a través de la membrana. Y esto es lo que llamamos transporte activo. Pero el transporte activo tiene varias formas, o sea, varias modalidades. Por supuesto, estas no pueden atravesar por difusión, puesto que las membranas plasmáticas no lo permitirían. Recuerden ustedes que dijimos que la membrana es semipermeable, o sea, permite el paso de moléculas pequeñas, de gases, pero no permite el paso de sus moléculas grandes o con cargas eléctricas. Por ejemplo, el calcio es un elemento que participa en la contracción muscular, así como la glucosa y los aminoácidos, que son nutrientes esenciales en la célula. Hay algunas moléculas que son muy importantes para el metabolismo celular y a pesar de que no pueden atravesar la membrana por difusión simple, la célula los necesita para su metabolismo. Entonces, estas moléculas atraviesan la membrana por transporte mediado, utilizando moléculas transportadores o por transporte activo. Hay dos formas del transporte activo, que es el transporte mediado o puede ser ayudado por transportadores. En este caso, ya habíamos hablado de las proteínas de membrana que pueden hacer función de transportadores. Vamos a ver entonces el transporte mediado. Las partículas e iones entran por difusión
a través de una proteína portadora que se combina temporalmente facilitando el transporte. Quiere decir que en este caso, como decimos, pasa por difusión, va a pasar normalmente a través de la membrana porque estas proteínas se combinan con estas sustancias y pueden entonces atravesar por determinadas zonas de la membrana que es facilitada por las proteínas. Entonces, esto se llama transporte mediado, pero este tipo de transporte, como ven ustedes aquí, es por difusión. Es por difusión, es decir, que pasan normalmente a través de la membrana, pero antes tienen que combinarse con determinadas proteínas que le van a permitir este tipo de transporte. Por ejemplo, las proteínas transportadoras de glucosa de los glóbulos rojos. Como todos sabemos, la glucosa solo puede entrar en los glóbulos rojos si se combina con un grupo fosfato de alta carga eléctrica, logrando un nivel óptimo de glucosa. De lo contrario, la glucosa no podría entrar en la célula. Entonces, como ustedes ven aquí, es necesario que se combine con un grupo fosfato que tiene mucha energía, de alta carga eléctrica, y de esta forma logra penetrar en la célula, reduciendo así el nivel de glucosa en la sangre. Vamos a ver otros tipos de transporte activo. Estos son mediados por portadores que bombean sustancias en contra del gradiente de concentración. Habíamos dicho anteriormente que en la difusión simple las moléculas se mueven de una forma aleatoria de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Cuando hablamos de transporte activo, vemos que estas moléculas pueden atravesar las paredes por diferentes maneras utilizando transportadores, y esto puede ser en contra del gradiente de concentración, es decir, de menor concentración a mayor concentración. De esta manera, la célula puede incorporar moléculas mayores o iones necesarios para su metabolismo. Por eso decimos aquí que las células requieren muchas sustancias de concentraciones mayores que las presentes en el medio extracelular, y estas se mueven a través de la membrana por transporte activo. La utilización de energía metabólica es muy necesaria, de lo contrario, estas moléculas no podrían atravesar. Y la forma de energía que se utiliza normalmente en el transporte son moléculas de ATP, adenosín trifosfato. O sea, recuerden ustedes, cuando hablamos de los ácidos nucleicos, recordamos que estas moléculas de ATP, o sea, adenosín trifosfato, son moléculas que pueden almacenar energía y utilizarla precisamente para esta función, para el transporte. Es una de las utilidades de estas moléculas. Vamos a ver otra forma de transporte activo. Aquí tenemos el transporte bomba sodio-potasio. El sodio y el potasio son cationes, o son iones cargados eléctricamente. Este sistema bombea partículas de una región de baja concentración a otra de alta concentración, en contra del gradiente de concentración. Como hemos visto, este tipo de transporte puede hacer que moléculas se muevan en contra del gradiente de concentración, o sea, de menor concentración a mayor concentración. Pero en este caso requiere de otra fuente de energía, generalmente energía de ATP, o sea, energía metabólica. De lo contrario, no sería posible, como en el caso de la difusión simple, que atraviesa por un mecanismo físico normal.
pero en este caso necesitaría de una fuente de energía que es el ATP. Las proteínas de membrana utilizan energía de ATP para intercambiar iones sodio y potasio en un intercambio desigual. 2 iones de potasio por 3 de sodio, generando un potencial eléctrico, haciendo que la membrana se polarice. Generalmente dentro de nuestra célula, o sea, en el medio intracelular, hay mayor concentración de sodio que de potasio. Y estas sustancias químicas van a transportar moléculas de gran tamaño, pero por eso dice aquí que es un transporte desigual, porque por 3 iones de sodio que salen del medio interno, entrarían 2 iones potasio. O sea que la concentración ahí sería desigual. Se cambiarían 3 de sodio por 2 de potasio, por eso es que decimos que es desigual. Sin embargo, aquí tenemos un esquema que nos va a explicar un poco más de esto. Si los iones potasio penetran al interior de la célula, 3 moléculas de sodio tendrían que salir, a pesar de haber un intercambio desigual, ¿verdad? Y en el caso de el azúcar, que es una molécula grande que no pasaría normalmente por un transporte pasivo, pero sí lo hace por un transporte activo, podría entrar entonces con este tipo de transporte al interior de la célula. Vamos a ver, a continuar observando cómo se produce el mecanismo de transporte activo, o sea, la bomba sodio-potasio. Las neuronas gastan hasta el 70% de su metabolismo de energía simplemente para operar dicho sistema de transporte. Aquí vemos la necesidad de obtener una gran fuente de energía para poder realizar este transporte. Y vemos aquí en la bomba sodio-potasio el transporte de iones sodio y iones potasio, como atraviesan, observen acá, cómo atraviesa la membrana por portadores, o sea, por moléculas que establecen canales específicos, y de esta manera pueden entonces atravesar partículas mayores o iones. Este sería el transporte de bomba sodio-potasio. Otros sistemas de transporte. A veces nuestro organismo requiere de varias formas de transporte en nuestras células, ¿verdad? Y muchas veces se combinan estas diferentes formas, los tipos de transporte pasivo con los tipos de transporte activo. Uno de los ejemplos sería, estos sistemas de transporte pasivo y activo pueden combinarse. La glucosa pasa del intestino a las vellosidades intestinales por proteínas transportadoras como parte del transporte activo y luego a la sangre por difusión facilitada. Vemos ahí una combinación, o sea, cuando ingerimos glucosa, o sea, moléculas de gran tamaño, estas tienen que atravesar las paredes de nuestro intestino por transporte activo, porque de otra manera no podrían hacerlo, pero esto lo hacen a través de las vellosidades intestinales. Pero ya en el torrente sanguíneo, estas tienen que pasar del torrente sanguíneo a las células, pero esto ya lo van a hacer por transporte pasivo, ya que las moléculas acá se han desintegrado y han formado moléculas mucho más pequeñas. Y de esta manera entonces van a pasar fácilmente a las células por difusión simple. Vemos ahí una combinación, ¿verdad?, en el transporte activo y el transporte pasivo. Otras formas de transporte
pueden ser la endocitosis y la exocitosis. Vamos a observar acá cómo se producen estos mecanismos. Por ejemplo, la exocitosis, la palabra exocitosis quiere decir movimiento de afuera hacia adentro. Las células expulsan productos de desecho y secreciones como hormonas mediante la fusión de vesículas con la membrana plasmática de las células. Observen partículas que están aquí afuera, ¿ven? Y van a penetrar en el interior de la célula. ¿Pero cómo lo hacen? A través de la membrana. Esta es la membrana celular. Entonces se forman vesículas muy pegadas a la membrana celular, que se forman a partir de que estas moléculas se pegan a la membrana y ahí se forma una continuidad de la membrana para formar esta vesícula. Luego esta vesícula se desprende totalmente de la membrana exterior y de esta manera penetra en el interior de las células determinadas sustancias. Aquí podemos hablar de algunas bacterias, virus, otros microorganismos más grandes que generalmente atraviesan la membrana de esta forma, que es la exocitosis. Y la endocitosis es el caso contrario. Las partículas que están acá en el interior de la célula pueden salir al exterior precisamente a través de las vesículas. Las vesículas transportadas en el interior de la célula hacia las membranas pueden formar estructura continua acá con la membrana. De esta manera se abren y pueden expulsar esta partícula. Como aparece en el esquema. Otras formas de transporte activo es, bueno, aquí explicamos el concepto de endocitosis, ¿verdad? El material puede pasar al interior de la célula, por ejemplo, por fagocitosis, que es una forma de endocitosis. Algunos organismos como protozoarios, por ejemplo, las amebas, los paramecios son protozoarios, utilizan esta forma de transporte. Fagocitan, quiere decir que su citoplasma se prolonga de manera que pueden capturar algunas partículas muy grandes y estas formar vesículas que pueden penetrar con facilidad de esta manera al interior de la célula. La célula engulle, quiere decir atrapa, ¿verdad? Partículas sólidas grandes como bacterias y alimentos y formando invaginaciones, o sea, vesículas de la membrana plasmática o vacuola y las envuelven. Un ejemplo de esta acción defensiva de los glóbulos blancos contra infecciones producidas por bacterias, las que degrada posteriormente. Nuestro sistema inmunológico presenta en la sangre muchos glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos, como función defensiva, atrapan algunas sustancias extrañas que pueden causar infección en nuestro organismo de esta manera. Las atrapan, forman vesículas y posteriormente con enzimas que presentan en el interior las desintegran completamente. Aquí tenemos un esquema que nos muestra la endocitosis por receptores. Esta es otra forma de endocitosis que utiliza proteínas receptoras formando endosomas. Bueno, en la parte de la membrana, a pesar de todas las estructuras que tiene, como ya habíamos hablado anteriormente, que las membranas están formadas por fosfolípidos y muchos tipos de proteínas de membrana, también estas tienen receptores. Receptores son estructuras que captan señales del medio externo y mantienen informada a la célula y mantienen unas condiciones óptimas
en el medio interno. Esta es una manera de que cuáles son las funciones de los receptores. Los endosomas son vesículas grandes en que el material transportado está libre en el interior de la vesícula, ya no a los receptores que generan la membrana. Generalmente, las partículas se adhieren a los receptores y estos se introducen dentro de la membrana junto con los receptores, se mantienen unidos a los receptores. Sin embargo, hay otras formas. Aquí vemos las endosomas, son estructuras que contienen partículas, pero una vez que han entrado, aquí vemos los receptores, observen aquí los receptores, ¿ven? Están unidos aquí a la membrana con la sustancia que han atrapado y generalmente se introducen acá formando una estructura unificada, ¿verdad? Los plasmosomas y los receptores. Pero en algunas formas se separan, se desprende de manera de que ésta puede moverse en el citoplasma libremente sin estar superditada a los receptores. Esta sería otra forma, ¿verdad?, de endocitosis. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra clase y hemos podido analizar las modalidades de transporte de moléculas en el medio externo al medio interno y del medio interno al medio externo. Recuerden que estos son mecanismos bastante diferentes, bastante complejos, donde en algunos casos puede participar la energía metabólica, como en el caso de transporte activo, y en otros casos no es necesario esta energía, como en el caso de la difusión simple por ósmosis o por diálisis. Llegamos al final de nuestra clase de hoy y ya nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias.